Buenas tardes, soy Macario Lozano y este es su programa Jornal 2030. Gracias por estar con nosotros. Violeta, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola Macario, ¿qué tal? Buenas tardes. Mira, aquí hemos sido muy reiterativos, es un tema que sigue vigente y que está actualizado y nos afecta a todos. Es el caso de la poca eficacia de la Procuraduría, medida esta eficacia en el número de denuncias o carpetas de investigación y las consignaciones que hacen ante los jueces, es decir, los delitos que pueden ser castigados. Sí, los delitos que pueden llegar al juez y de ahí los que puedan derivar en alguna sentencia, que pues la cifra siempre se va reduciendo porque hay como un filtro ahí que se hace casi un embudo, y lamentablemente pues esto parece que va muy aparejado a la impunidad, y muchos de los argumentos que se han dado durante años de por qué no, se consigna tampoco llega a los jueces, es que los ministerios públicos no trabajan bien y no integran bien las investigaciones. Por eso bueno, fuimos a hacer algunas entrevistas con especialistas, con actores políticos, y vamos a ver qué nos dijeron sobre el tema. El nuevo sistema penal oral adversarial prácticamente reduce el trabajo y la participación de los agentes del Ministerio Público. No toman una determinación, no toman una decisión y tienen que poner en conocimiento del juez de control el caso de detenidos, y están sobre tiempos. Entonces llega un momento en que el agente del Ministerio Público no cuenta con la soltura para poder integrar tanto las noticias criminales como las carpetas de investigación, de tal manera que al presentarse ante el juez de control que ahora en mi punto de vista es quien ejerce la función determinativa de desechar o de encauzar el procedimiento penal oral, y de pronto advierte un cúmulo de deficiencias, de tal manera que la representación social tiene de dos oportunidades: o le desestiman la propuesta de acción penal que está ejercitando, o se desiste de la misma. Ahí podemos encontrar no tanto que la Procuraduría General de Justicia revele ineficiencia, sino que los instrumentos jurídicos, la adjetividad procesal, no le permite, ahora sí, actuar con soltura. Probablemente que la sociedad, al no tener conocimiento del campo de actuación legal que tienen estas instituciones, pues inicia una pérdida de credibilidad en la misma, inicia un cuestionamiento hacia el quehacer de la Procuración de Justicia, pero no se voltea realmente al fondo, en el que la circunstancia tiene muchísimo que ver con este empotramiento que se hizo de un sistema oral que pues vino a buscar, ¿verdad?, una solución al problema tanto de la impunidad, al problema tanto de la corrupción, al problema tanto de la falta de credibilidad en las instituciones. Yo espero que se profesionalice la Procuraduría y sean más eficaces en la integración de estas denuncias, de estas carpetas de investigación, para que los jueces en la materia los vinculen a proceso y puedan tener mejores resultados. Por eso la sociedad se desanima y pierde el encanto para ir a presentar denuncias. Depende de una Procuraduría profesionalizada, que con estos datos nos queda claro que no lo está. La comunidad denuncia en un porcentaje reducido, y en ese porcentaje reducido los resultados son el 6%. Que mejoren los datos y que el procurador verifique los procesos en donde hay deficiencias en su dependencia, para corregirlos y darle mayores y mejores resultados a los ciudadanos en el Estado de México. Lo que tienes que analizar es de que el número de denuncias o querellas que se presentan en la Procuraduría, no todas tienen que ser consignadas. ¿Por qué? Porque si de las investigaciones que realiza el Ministerio Público se determina que no hay elementos para consignar, lo que ordena es el archivo. Debe haber un número que ellos llaman de expedientes que se mandan a reserva. Eso quiere decir que de la investigación que se está haciendo en el expediente o ahora la carpeta de investigación, no existen todavía las suficientes pruebas para poder determinar si se archivan o se consignan. En la Procuraduría muchas veces se manejan a impulsos
o al interés, ¿no? Si hay un delito que ofende gravemente a la sociedad, ese lo van a investigar y lo van a resolver. ¿Por qué? Porque la opinión pública está sobre la Procuraduría y en consecuencia sobre el gobernador. ¿Qué está pasando con este tipo de delito? Y para poder dar una opinión de que es eficiente o ineficiente la Procuraduría, necesitamos tener la totalidad de los elementos, ¿verdad?, que nos permitan saber cuál fue la suerte de los 280,000 expedientes o carpetas de investigación. La gente puede sentirse ofendida en su persona, en sus bienes, ¿verdad?, por la conducta de otros particulares o servidores públicos, y hace su denuncia, pero a la hora de que se investiga resulta que no hay nada de lo que él dijo, que no es cierto. Otra parte pueden ser delitos que se resuelven mediante la conciliación. Entonces no sabemos qué número de expedientes o carpetas se manejaron en conciliación, no lo sabemos. Un gran pendiente que se tiene es que vivimos un estado de impunidad. Los números que se han dado nos hacen ver que es muy difícil que un delito que se cometa sea castigado. Y eso es un grave problema porque genera impunidad. Sé que nos falta llegar a una mayor profesionalización de nuestros ministerios públicos y a una especialización de los mismos. Es decir, necesitamos tener a ministerios públicos de carrera que conozcan más, que sepan hacer mejor su integración. Ahora, aparte, con el nuevo proceso penal, adversarial y oral, han cambiado muchas reglas comunes y necesitamos una mayor profesionalización de nuestros ministerios públicos. Pero también necesitamos una mayor especialización de los mismos. No es lo mismo atender una carpeta de investigación por robo que una carpeta de investigación por homicidio o por desaparición de una persona o por violación. No es lo mismo, necesitamos ir especializando más a nuestra Procuraduría, a las agencias encargadas de la Procuración de Justicia. Mire, la Procuraduría oculta mucho esta información sobre las averiguaciones previas o carpetas de investigación que se abren al año. Antes esta información la reportaban cada mes a su página o así impresa a los reporteros. Ahora ya no ocurre eso. Entonces, para conocer qué es lo que está ocurriendo, hay que triangular, hay que buscar cosas, y en este caso específico nos recurrimos al informe que rindió el presidente del Tribunal Superior de Justicia, el magistrado Maruch Delgado, donde dio a conocer cifras que son oficiales, implica a los juzgados penales de primera instancia y también al sistema oral, el nuevo. Entonces, de aproximadamente 290,000 denuncias que se presentaron, nada más llegaron ante los jueces 17,500, cerca de 17,600. O sea, el número es exagerado. Por ahí un abogado nos decía que no todas las averiguaciones previas tienen que llegar ante el juez, pero la verdad es que de 290,000 lleguen 17, pues está bien que no lleguen todas, pero aquí se les pasó la mano. Sí, la verdad es que además los datos son pues de lo más cercano que se tiene, pero tendríamos que tenerlos al día y no es así, porque pues el informe del presidente del tribunal fue en diciembre. Sí, corresponde al año pasado. Sí, y ni siquiera está completo, porque él lo dio en diciembre, ni siquiera había acabado el año, y es increíble que no tengamos una cifra completa ya al haber concluido el 2012 de cómo terminó realmente, que por supuesto pudo haber más denuncias, pero seguramente el número de consignaciones y el número de sentencias fue mínimo también, porque así se ha mencionado. Y bueno, posiblemente muchos piensan también que es parte del Poder Judicial, por supuesto que es responsabilidad también de ellos, pero la primera es de la Procuraduría Mexiquense, que la verdad es que nosotros nos hemos cansado de decirlo, no hay una policía investigadora, los ministerios públicos tampoco hacen investigación y muchas veces integran por integrar y por salir al paso con el trabajo que tiene. Es decir, aquí estaremos hablando de que quedaron sin consignarse ante un juez como 270,000 denuncias, y desde luego quizás no todas efectivamente sean delito, pero yo creo que un altísimo porcentaje sí constituyen agravios a la sociedad, y el que fue a denunciar efectivamente fue agraviado,
pero en este caso los delitos quedaron impunes. Ya de lo que llegan al juez, no todos se castigan, porque de ahí todavía hay autos de libertad cuando no le acreditan los cargos. También puede recibir sentencia absolutoria, así que lo suelten pues, y también puede salir libre en amparo o en la propia sala, la sala superior del tribunal. Entonces ese número, no estamos hablando que se castigaron 17,000 casos, esos fueron los que llegaron ante el juez, pues fue el trabajo de la Procuraduría, pues que dejó fuera sin consignar un alto porcentaje. Sí, un enorme, el mayor porcentaje. Y habría que ver qué es lo que ha hecho la Procuraduría para mejorar, porque estas cifras no son de ahora, o sea, los porcentajes bajísimos vienen de años, y ahí está el problema, en que hay un gran rezago, en que no se ha mejorado, y no me parece que sea un argumento también lo que dice el abogado, de que finalmente pues son muchas, pero que no todas son delito, porque hay muchísimas, y quizá muchísimas más, que no se están denunciando. Una cifra que no sabemos, porque no se puede estimar, pero de la gente que pueden robarles, sobre todo cuando son robos que la gente considera no tan grandes, pues no acuden, los denuncia, o a veces por pena otro tipo de delitos. Lo que más se denuncia, por ejemplo, es un robo de un vehículo, porque pues bueno, eso tiene que hacerse, pero de otro tipo de ilícitos, pues muchas veces se quedan fuera de las estadísticas. Es decir, por ejemplo, el caso del delito de robo, este delito de robo es el que más se denuncia, es decir, generalmente entre el 30 y el 40% del total de averiguaciones previas o carpetas de investigación. Yo no me acostumbro todavía a llamarle carpetas de investigación, porque las conocimos toda la vida como averiguaciones previas. Entonces, de este número, generalmente como entre el 30 y el 40% son de robo. Estaremos hablando cerca de 100,000 denuncias por robo, y sin embargo llegaron ante los jueces solamente 5,500. Es una cantidad ínfima para todo lo que se denunció, y desde luego que esto implica pues que si no se denuncian los delitos, de entrada ya quedaron impunes. Si no se consignan, si no se integran, esto porque no se integran las averiguaciones previas, y efectivamente, si algunas veces también son la gente las que no ratifica la denuncia o no aporta las pruebas que debe aportar, porque precisamente también los tratan mal en la Procuraduría, en el Ministerio Público. Sí, eso también deriva exactamente de que a veces van, inician la denuncia y muchas veces acusan, pues es que ya se les dio carpetazo, ya no se le dio seguimiento porque la gente ya no regresó, porque el servicio de la Procuraduría es muy malo. La verdad es que es un calvario ir a hacer una denuncia, después ir a ratificarla y estar ahí tratando de presentarle pruebas que el Ministerio Público tendría que estar buscando junto con la policía y tendría que estar presentando. Y es el ciudadano el que tiene que estar ahí haciendo las labores de investigación muchas veces y aportando todos los elementos. La verdad es que a veces soportando hasta malos tratos. Muchas veces incluso tratan de desalentar al denunciante para que dice, bueno, es que pasa, esto no es grave, en fin, no se va a poder probar, no se va a poder acreditar. O llegue a un acuerdo. Efectivamente. Y nosotros cuando designaron a Miguel Ángel Contreras Nieto, incluso hablamos que era una persona respetable, capaz, competente, bien intencionada, honesta. Seguimos pensando igual de él. Lo que pasa es que también, aquí lo dijimos, no se trata nada más de cuestión de hombre, no se trata de quitar a alguien para que llegue otro y con una varita mágica componga todo. La Procuraduría tiene una estructura muy, ¿cómo le pudiéramos llamar? Anacrónica, obsoleta, y muchas veces esta forma de trabajar mal no es tanto por ineficiencia, sino porque a veces hay corrupción. Sí, la verdad es que es lamentable aquí que pues no se haya logrado grandes avances, que evidentemente él ha hecho algunos esfuerzos porque va a visitas, según da cuenta de que está en las diferentes oficinas, algo que los otros procuradores no hacían, no se paraban por ahí, y realiza recorridos incluso por la noche, y eso es muy bueno porque presiona a los funcionarios, sobre todo si son sorpresa, pero pues falta hacer más porque lamentablemente hay todavía corrupción, hay malos tratos a la gente, y esto no es permisible. Es que la estructura que tiene la Procuraduría, que es la que funciona mal, no se ha cambiado, no se ha modificado, no se ha actualizado, tiene los mismos vicios, es la misma persona, el personal que está acostumbrado a trabajar mal, a ser indiferente a lo que está pasando, y desde luego un problema muy grave porque es el reclamo, el principal reclamo, seguridad y justicia, son de los grandes reclamos que tiene la sociedad, por una parte, y luego el problema de la impunidad, que es altísimo, porque estamos hablando de que se le inician como cerca de 300,000 averiguaciones previas, pero según Navarrete Prida, cuando era procurador, estimaba que 3 de cada 5 delitos no se denunciaban. O sea, estamos hablando de que hay más todavía, 150 más de esa cifra, ¿no?, de delitos que se cometen. Y para que lleguen poquito y se castiguen mucho menos, pues estamos hablando de una situación grave, que debería preocupar a las autoridades.
Sí, una Procuraduría pues que no ha avanzado en los últimos años, que se ha mantenido así, ¿no? Y que tampoco ha habido un gran esfuerzo de parte de los funcionarios, porque bueno, si bien Contreras Nieto anda haciendo algunos recorridos, pues si el procurador tiene tiempo de hacerlo, también deberían hacerlo los subprocuradores, los directores, los fiscales especiales, y tenían que haber una mayor vigilancia hacia los funcionarios, porque mientras se sientan libres, hace años se habló de que había cámaras que los estaban vigilando para evitar que hubiera acciones de corrupción, pero la verdad es que mucha gente lo dice, pues es que me piden dinero y tengo que darlo, entonces no sabemos qué haya pasado con esos supuestos controles, pero pues no han sido exitosos. Sí, lo que pasa es que también necesitan una voluntad política al más alto nivel, específicamente del gobernador en turno. Entonces él debe decidir que tiene que sanearse esa institución, que tiene que volverse eficaz, transparente, honesta, y además pues que trate bien a los agraviados, porque esto no está ocurriendo, y hay que decirlo, porque también las cosas se callan y se ocultan, y la Procuraduría no está cambiando a pesar de las buenas intenciones. Nadie le niega las buenas intenciones que tiene Contreras Nieto, su empeño que le está poniendo a arreglar las cosas, pero los resultados ahí están. Los ministerios públicos siguen trabajando mal, no integran bien las averiguaciones, integran muy pocas, y de esto lo que no se integra pues no se castiga. Efectivamente, así que bueno, pues es lamentable lo que está pasando, es necesario también darlo a conocer para que no se considere pues que la Procuraduría ha mejorado, porque lamentablemente nada señala que así sea. Y bueno, pues vamos a un corte y regresamos con otros temas.